Elegimos el peor fin de semana posible para ir, lo cual terminó siendo parte del plan. Janelle me había estado enviando clips y más clips durante semanas. Rancho Skinwalker, visión nocturna, golpes térmicos, todo, llamándome Utah. Cole no lo creyó, pero cargó sus cosas cuando decidimos hacer el viaje. Vivíamos a unas horas en el oeste de Colorado, cerca de Grand Junction, lo suficiente para llegar a la cuenca Uinta si usábamos el coche de alguien. Era un fin de semana festivo, pero las tormentas alejaban a la gente, y eso atraía. Menos tráfico, campistas, solo tierra abierta y lo que saliera a acompañarnos. Estoy seguro de que todos aquí conocen las leyendas, y eso es exactamente lo que buscábamos. Cambiapieles, extraterrestres, ovnis, lobos inmortales, todo eso. La cuenca se extendía en todas direcciones. El cielo se llenaba de nubes de tormenta oscuras. Relámpagos al norte, así que seguimos caminos más al sur y oeste. Todo se veía hermoso tras las lluvias. Si no lo viste, debes hacerlo. Nos alejamos del rancho para evitar problemas. Hallamos un desvío de tierra y subimos a una meseta baja. Desde ahí podíamos ver un estrecho desagüe cortando la cuenca abajo, alimentado por las tormentas. Era como nuestro río y cascada monzónica, sin nadie más para molestar. Buen lugar sólido, visibilidad abierta, terreno elevado, sin rodeos. Era seguro y majestuoso, todo ese buen rollo de fumetas. Montamos el campamento, fumamos un par de porros de Colorado y deambulamos un poco por el borde antes de regresar, justo cuando la luz empezaba a desvanecerse. Y fue entonces cuando Janelle se detuvo a mi lado. «Oye, mira eso». El suelo del campamento, empapado por la lluvia, dejaba impresiones claras. Huellas, no dispersas, un obvio círculo alrededor del lugar que elegimos. Huellas grandes y profundas, con almohadillas anchas y dedos largos, del tamaño de mi mano. Lo que las hizo debía ser enorme, 3 o 4 pies de alto y 200 libras. Estoy adivinando completamente aquí, pero estas huellas eran increíbles. Cole se agachó cerca de una, la estudió y la tocó con un palo. «¿León?», dijo. «A mí me parece más un perro». Miré más allá del sendero hacia el borde de la mesa y la cuenca. Nada se movía. Ningún sonido salvo el tenue agua abajo y la luz solar desapareciendo rápidamente. No movimos en el campamento, era tarde. Avivamos el fuego como una pira de bruja, manteniéndolo alimentado para que arrojara luz y alejara a los demonios, dije. Admito que estábamos nerviosos por un rato, pero encontramos nuestro ritmo al empezar a hablar y fumar de nuevo. Me encontraba mirando continuamente por encima del hombro, esperando que algo me mirara de vuelta, pero nunca había nada. Nos asentamos después, sin hablar realmente de esas huellas. Cole calentó una MR, Janelle otro cuenco, y yo mantuve el fuego. Entre los tres teníamos luz y ruido suficientes para sentir que poseíamos el espacio. La cuenca permaneció silenciosa, solo el leve sonido del agua corriendo en el lecho bajo la mesa. Las nubes iban y venían, mostrando estrellas brevemente antes de cubrirlas. A veces relámpagos brillaban lejos y el trueno seguía 10 o 20 segundos después. El monzón es incomparable en términos de belleza desértica. Comimos, fumamos, compartimos. Janelle contó historias del área. Cole se burló, pero no se alejó del fuego. En un momento sacamos los s'mores. Se sintió infantil, lo sé, pero a menos que los hayas probado estando colocado, no lo entiendes realmente. Janelle quemó sus primeros malvaviscos, los vaporizó, y Cole se burló de ella por eso. Me reí, miré y vi los ojos bajos, justo fuera de la luz del fuego. Oye, ¿qué demonios es eso? Miraron. Un coyote al borde del resplandor. Se veía la cabeza y los ojos reflejándonos. No se movía. Cole negó con la cabeza. No puede ser. Janelle se inclinó un poco hacia adelante, extendiendo su palo. Vamos, dijo, como si fuera un perrito faldero. Tomé un s'more y lo extendí también. Ninguno de nosotros lo tomaba en serio. Era solo un pequeño coyote. Al principio no se movió, ni un músculo, y luego avanzó, lento, engañosamente ágil. Otro paso y se vio más. Estaba demacrado.
Vaya, dijo Janelle, esa cosa está hambrienta. Siguió acercándose, un paso más, y su cabeza ya estaba en la luz del fuego. Ahora, no solo estaba flaco. No había cuerpo. El pelaje terminaba en la base del cuello, oscuro y húmedo. Nada detrás, sin hombros, sin movimiento visible. Y luego algo se movió detrás, una mano, una muñeca, nudillos. Envuelta en la columna, sostenía la cabeza. Un brazo siguió, sangriento hasta el codo. El resto, en la oscuridad, apenas visible, mostrando que estaba agachado. Janelle hizo un pequeño sonido. Cole no dijo nada, pero noté su mano acercándose a un sólido trozo de madera cerca del fuego. Un hombre se acercó y dejó la cabeza al borde del fuego. Cayó en la tierra con un sonido repugnante, los ojos mirándonos a todos y a nada a la vez. Él sonrió. Solo veíamos su brazo, hombro cercano y rostro. Todo lo demás seguía envuelto en sombra líquida. Habló en otro idioma y no entendí ni una palabra. Luego se giró y desapareció, sin hacer ningún sonido, sin nada dramático. Simplemente se fue. El fuego crepitaba y nadie se movió. La cabeza quedó donde cayó. Realmente no hablamos de ello, simplemente reaccionamos a lo que vimos. Los tres corrimos, chocando y pateando cosas, dejando todo tirado. El fuego parecía avivar una torre de llamas detrás de nosotros, iluminando cada paso, casi como si algo nos animara a irnos. El coche no estaba lejos, pero parecía una eternidad en la oscuridad. Cole llegó primero, buscando las llaves y maldiciendo. Los seguros clicaron y nos amontonamos, cerrando puertas, mirando por la ventana si alguien nos seguía. Luego nos congelamos, casi como ciervos atrapados en los faros. La razón por la que estábamos aquí abajo, cerramos las puertas. Cole presionó un botón y las puertas se abrieron. Allí, respirando, mirando, temerosos. El Blazer tenía suministros aún. Agua, barras energéticas, ropa extra, incluso algunos porros en la guantera, suficiente para pasar la noche. Por un segundo hablamos de irnos, solo conducir y olvidar el campamento. Pero todo lo que teníamos seguía allí, carteras, teléfonos, mochilas. Nuestras cosas valiosas estaban allí, dentro de la tienda o ahora esparcidas en la tierra. Cole encendió los faros y casi no pude mirar. Los haces aplanaban el matorral en formas pálidas y sombras robustas. Ahí estaba él, fuera del alcance de la luz, moviéndose al borde. Parecía caminar de un lado a otro, con la misma pintura negra y postura. Giró su cabeza hacia nosotros y sonrió. Luego hizo algo realmente extraño. Sobre sus pies, casi juguetón, unos pasos rápidos y sueltos. Este tipo bailaba y luego desapareció de la vista. No abrimos las puertas de nuevo, por qué o cómo. Y esa noche se alargó. Dormimos a ratos, despertando con cada sonido o sombra, sin poder señalar nada directamente. Dondequiera que estuviera, no volvió a la luz, pero creíamos que aún rondaba el área. Algunos de los ruidos eran un poco demasiado humanos. Al amanecer volvimos al campamento lo más rápido posible. Cada paso era una lucha, como cruzar un campo de batalla. Esperaba que una bala o una explosión de mortero me alcanzara en cualquier momento. Finalmente vimos el campamento, escaneamos el área y nos metimos adentro. La fogata fría, nuestras cosas donde las dejamos. La cabeza de coyote desapareció dejando un parche oscuro de tierra. Creo que empacamos todo en 1 minuto, tal vez 2. Echamos todo sobre nuestros hombros y rápidamente regresamos al Blazer. Ninguno ha vuelto ni dado entrevistas desde entonces. No hay forma de probarlo. Las preguntas se vuelven más incisivas, así que decidimos que no vale la pena revivirlo todo. Pedimos una experiencia en el cañón Skinwalker, y por Dios, la conseguimos. He estado acampando la mayor parte de mi vida, pero hay un viaje que aún recuerdo. Spoiler, no pasó nada explicable. Aún así, fue muy extraño y no he obtenido una buena respuesta cuando lo compartí. Vivo en Carolina del Sur y cada primavera intento hacer un viaje solo antes de que cambie el clima. Ese año decidí ir más lejos de lo habitual. Seguí caminos de tierra más allá de los lugares habituales, solo para ver a dónde me llevaban.
Terminé en un camino estrecho poco utilizado. Bajé cerca del arroyo rodeado de bosque espeso. Buen lugar. Sin coches, basura, ni señales de gente reciente. Aparqué, monté y encendí fuego. Todo era normal. Pero no mucho después de instalarme, empecé a sentir que no estaba realmente solo. Nada obvio, solo una conciencia constante que no se iba, y sé que sabes de qué hablo. El bosque estaba tranquilo, ideal para cazar furtivamente. No completamente en silencio, pero faltaba ese ruido de fondo habitual. A veces veía movimiento en los árboles, cambios rápidos que desaparecían al enfocarme en ellos. Pensé que eran los animales, o tal vez solo el viento. Aún así, persistía esa innegable sensación de ser observado. Terminé mis tareas del campamento al atardecer e hice lo mejor para ignorarlo. Me senté e intenté relajarme, pero esa sensación no se fue. Empeoró cuando el sol se desvaneció, y ahí noté lo que faltaba. No hay insectos. No me di cuenta de inmediato, pero luego lo noté. Sin grillos ni zumbidos, nada asciende con la oscuridad como siempre. Hasta los pájaros callaron. Todo el lugar parecía muerto. Junto con esa sensación que tuve toda la tarde, como si alguien me estuviera observando, todo me ponía nervioso. Pensé que era un depredador, lo bastante grande para ahuyentar a todo lo demás. No es raro que un oso o un gran felino pase por un área y todos los demás animales se evacúen de inmediato. No soy nuevo, así que no me asusté. Volví al camión, abrí la puerta y saqué mi Q-45 del compartimento. Lo revisé, lo puse al alcance en la mesa, luego agarré la escopeta del 12 y la apoyé en el guardabarros, lista para usar si la necesitaba. Eso me hizo sentir un poco mejor. No es un orgullo, pero mi intención era cazar furtivamente. Sé lo que dices y piensas. Es ilegal. Es una porquería. Pero aquí, disparar a unas ardillas y coyotes no es el fin del mundo. No desperdicio nada. Guardo las pieles y hago estofado con la carne que consigo. Aún así, cuando cazas ilegalmente, debes ser cuidadoso y estar muy atento a tu entorno. Me giré hacia el fuego y di un paso, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba detrás del fogón, tan lejos que la luz solo iluminaba su silueta. Me congelé y por un segundo pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas. Levantó la mano despacio, como si supiera lo que pensaba. «Hola», dijo, «no quería asustarte». Mi pulso se aceleró sin oírlo acercarse. No había oído nada, y ahora alguien me estaba hablando. «Solo estamos de paso», agregó, dando un paso cuidadoso hacia adelante. Luego, dos figuras más surgieron detrás de él. Salieron de los árboles, uno a uno, todos con camuflaje, chalecos, cascos, radios, visión nocturna y rifles ceñidos al cuerpo. No desordenados ni improvisados. Todo parecía calculado y profesional. Estaban equipados como verdaderos operativos militares. Parte de mí entró en pánico. ¿Eran de caza y pesca? Seguramente los guardabosques no empleaban supersoldados Robocop para operaciones nocturnas. Por unos momentos pensé que eran policías y que venían a arruinarme la noche. El primer tipo seguía hablando. «Solo estamos haciendo un ejercicio nocturno en la zona. Regresamos en unas horas». De hecho, estamos en el regreso ahora mismo. No dije nada. Aún procesaba cuánto llevaban allí, y al parecer no eran la policía. ¿Son del ejército o algo así? Finalmente pregunté. «Sí, algo así», dijo, señalando mi nevera. «Solo buscamos un poco de ánimo». ¿Ánimo?, dije. «Sí, hombre. ¿Tienes alcohol?». Era una pregunta tan normal que casi me reí. ¿Me estaban robando? ¿Sí?, dije. «Cerveza y tengo un par de botellas de whisky». La honestidad es clave cuando los que llegan al campamento traen M4s y munición para saquear un pueblo pequeño. Hubo una pausa. Pensé en la pistola sobre la mesa, al alcance. Por un segundo, pensé en agarrarla, no levantarla, solo tenerla. Estaban armados, metidos en mis asuntos, y me sentí como un tonto por tener armas, pero no a mano.
Antes de que pudiera moverme, el tono del tipo cambió un poco. No vayas por esa pistola en la mesa. Me quedé quieto. Tranquilo. Orden clara. Por instinto miré hacia mi camioneta. Otro de ellos estaba allí, medio en la oscuridad, entre yo y la escopeta. Ni lo vi moverse, ya estaba allí, flanqueándome e interrumpiendo mi camino al arma. Estos tipos eran buenos. Me habían estado observando, probablemente desde que llegué. El primer tipo saca un grueso rollo de dinero del bolsillo y lo levanta. Te lo cambiamos. Una botella de whisky, 6 cervezas y cualquier comida que puedas dar. Era mucho dinero, más de lo que tenía sentido por lo que pedía. Dudé, luego asentí. Está bien. Era mejor que ser robado. Tomé una botella, un six-pack, jerky y bratwurst del refri y lo di. Mis manos firmes, pero todo en mí temblaba como hoja al viento. Me pasó el dinero sin contarlo. Lo aprecio. De cerca, más organizados. Sin movimientos inútiles, nadie hablaba sin necesidad. Uno seguía escudriñando el bosque con visión nocturna para ver todo. Pueden quedarse si quieren, dije, más por reflejo. Usen mi fuego para cocinar. Él negó con la cabeza. No, nos quedan unas pocas millas. Debemos regresar antes del amanecer. Me asintió, estrechó mi mano y se dio la vuelta. Los demás ya se movían. En segundos, se adentraron en los árboles, yendo en dirección opuesta a la que vinieron. Y así se fueron. Pasé el resto de la noche preguntándome qué hacían y cuánto tiempo llevaban haciéndolo. Obviamente me topé con su entrenamiento al elegir mi campamento, pero ¿qué tipo de entrenamiento era ese? ¿Militar, gobierno o privado? ¿Buenos chicos entrenando para el fin del mundo? ¿Eran peligrosos? ¿Me apuntaron decidiendo si era su objetivo? Muchas preguntas esa noche, pero sin respuestas. Terminé mi viaje de campamento y no vi más señales de esos tipos. No escuché disparos de ametralladora desde el bosque. Otro misterio de Carolina del Sur. Una cosa te diré. Esos tipos en el campamento me pusieron el miedo de Dios. Esa fue la última vez que tuve la intención de cazar furtivamente un animal salvaje. Pescábamos el último tramo cuando lo oímos. 14, esparcidos en el arroyo, moviéndonos en silencio. Agua hasta los tobillos, equipo húmedo, avanzando por las últimas correas antes de volver al punto de encuentro. Sin hablar, solo señales. Carter se detuvo, puño cerrado, todos quietos. Señaló hacia el camino de tierra que corría a lo largo de la cresta. Un motor. Nos movimos del arroyo a la orilla, usando cualquier cobertura posible. El camión pasó un minuto después, pick-up vieja y lenta. Nos pasó y retrocedió a un claro arriba. Nos quedamos quietos y observamos. Un tipo de unos 30 se estiró y comenzó a instalarse como para quedarse un rato. Silla, nevera, pequeño fogón. Sin prisa, sin teléfonos ni música, solo un local en la naturaleza. Carter nos dio la señal para observar, así que lo hicimos. Observar a los lugareños fue como aprendimos sobre Pineland. El sol bajaba. Él bebió y miró el fuego. No miró mucho a su alrededor. No parecía preocupado por estar solo aquí. La bruma captó mi atención. Arbusto pequeño. ¿Solo? Tal vez. Difícil saber si esperaba que alguien más llegara. Carter decidió acercarse. El resto se ocultaría hasta el contacto. Nos movimos desde el arroyo en una línea suelta, sin ruido más allá de lo evitable, sin movimientos bruscos, con suficiente espacio para cobertura y maniobras de flanqueo. El tipo no nos vio al principio. Al notar, se puso rígido y se levantó. Volvía a su fogata cuando vio a Carter. Nos quedamos atrás, listos para lo que este indígena de Pineland nos lanzara. Intercambiaron palabras y 2 operadores más se acercaron tras Carter, añadiendo presión visual. Yo estaba ocupado vigilando el bosque, más preocupado por compañía inesperada que apareciera de la nada. Sabíamos que estaba armado, pero no hasta dónde llegaría su ira. ¿Son del ejército?, preguntó, y algunos nos reímos. Observé sus manos, estaban vacías, pero había una pistola en su mesa de campamento, a solo un par de pies, y una escopeta, apoyada en su camioneta. Sin embargo, al mirar, vi que Gavani se había colocado entre el campista y el arma,
A menos que este tipo tuviera algo oculto, parecía que estábamos a salvo. No era un interrogatorio ni parte de la misión, era un intento de trueque. El escuadrón juntó casi $500 y quería cambiarlos por comida y alcohol. Las raciones se agotaron hace 2 días. Ahora sin comida, casi sin agua y sin dormir, estábamos en las últimas. Carter seguía negociando, nosotros en formación, y este tipo nunca sacó su arma. Nos ofreció su fogata, muy amable. Pocos compartirían con un escuadrón armado en plena noche. Carter y los lugareños se despidieron y nos fuimos. Pasamos por su campamento al terminar y seguimos un sendero al noroeste hacia unas colinas. Seguimos el barrido, avanzando 3 millas más en el bosque. El terreno difícil se aclaró al subir. La cresta se elevó, se empinó, mantuvimos el ritmo y llegamos a la cima justo antes del amanecer. Carter ordenó parar, descargamos y nos tumbamos en el mirador. Carter sacó el whisky, bebió y lo pasó. En pocas horas cocinamos salchichas, comimos cecina y bebimos todo el alcohol que el campista nos vendió. Nunca en mi vida he estado más agradecido de ser un estadounidense de sangre roja que al beber ese whisky en la oscuridad. Nos acomodamos, observamos el valle y miramos atrás por donde vinimos. Nada más. Vi una delgada línea de humo elevándose desde los árboles, a millas en dirección opuesta al campamento original que observamos. Se lo señalé a Hayes, lo siguió y asintió. Carter lo notó un segundo después y me dio una señal rápida. Nos movemos al amanecer. Usamos las sendas de animales que cortaban el camino más fácil. Espaciado, escalonado como antes. En el acercamiento, cada cientos de pies, dejábamos a alguien atrás y seguíamos avanzando. El humo había sido constante durante la mañana. Lo que fuera que estuviera allí, estaba estacionario. Recorrimos 3 millas antes de ver señales de campamento. Hierba aplastada, restos. Comenzamos a dejar hombres atrás a media milla del campamento en sí, y luego escuchamos gritos violentos y agresivos. Carter nos ralentizó y formó en grupo cerrado. Avanzamos con cuidado el último tramo, usando árboles y arbustos para romper la visión. Al verlo, la situación era simple. Un hombre, una mujer y 2 niños en una pequeña tienda a un lado. El hombre le gritaba y empujaba cada vez que ella intentaba alejarse. Podría estar borracho o simplemente loco. Desde esa distancia era realmente imposible saberlo. Los niños no reaccionaban, solo sentados, callados, mirando la abertura de la tienda. Hayes se inclinó hacia mí. «Esto no es la misión». Nadie respondió. Carter dio señales rápidas y nos dispersamos rodeando. 2 se abrieron hacia atrás. Carter rodeó desde el frente. Nosotros nos mantuvimos tras el hombre que gritaba, sin saber que estaba rodeado por 14 asesinos armados. Acortamos distancia hasta estar en posición. Entonces Miller salió. «Oye», llamó, muy parecido a como lo hizo Carter con el local anterior. El tipo giró furioso, buscando a quién desquitarse. «¿Qué diablos pasa?». Se detuvo cuando vio el chaleco, el rifle y luego al resto de nosotros parcialmente visibles entre los árboles detrás de él. Sorprendentemente, su ira no desapareció, cambió de forma. «¿Es tu tierra?», dijo retrocediendo. Y Miller no se movió. «No». «Entonces lárgate de aquí». Miller miró más allá de él, lo suficiente para reconocernos al resto. «No somos los únicos aquí», dijo. «Mira por ti mismo, amigo. El tipo lo hizo». Una mirada rápida por encima del hombro y luego otra, más lenta. Entendió que estaba muy desventajado. Carter levantó la mano para saludar. El tipo se volvió hacia Miller, mucho más callado ahora. «¿Qué quieres?». Miller fue directo con él. Se acabó. El tipo frunció. «¿Acabó con qué?». «Con eso», dijo Miller, señalando a la mujer. «Toda esta situación, no sé bien cuáles son tus costumbres aquí, pero de donde vengo, no golpeamos a las mujeres». Silencio un segundo. El tipo se movió, intentando recomponerse. «¿Qué demonios eres?». Miller interrumpió. «No quiero negociar, amigo».
Deja de hablarme antes de que mis buenos amigos y yo te enterremos aquí. Nadie levantó un arma, no hacía falta. El tipo miró alrededor, contando, con la cabeza girando. Luego dio un paso atrás. Miller no perdió tiempo. Se giró hacia ella. Empaca, sube a los niños al auto y vete. Tampoco vuelvas por este imbécil. Ella dudó, insegura de si era real. «Estás bien», dijo Miller. ¿Tienes a dónde ir? Los niños ya se movían, como si hubieran estado esperando una oportunidad. Era doloroso de ver, pero me sentí agradecido de haberlos encontrado en esta situación y poder echar una mano al estilo americano. Un par nos movimos a la izquierda hacia el coche y uno de los chicos se agachó y susurró. «Lo estás haciendo muy bien. Sé valiente. Esto terminará pronto». El niño no dijo nada, solo asintió y siguió adelante. Probablemente estaban tan sorprendidos como su madre al ver a estos soldados salir del bosque. En minutos, tenían lo necesario. Bolsas listas. Solo lo esencial. La mujer no miró al hombre. Subió a los niños al auto, arrancó y se fue sin tocar el freno. Escuchamos el motor, esperamos a que se fuera, y luego solo quedamos nosotros y él. Intentó hablar, explicar excusas, pero nada de eso nos importaba. No estábamos aquí para derrocar un régimen. Empezó con los militantes basura, como este tipo. Carter intervino. «Muy bien, así es como funciona», dijo. «Vas a escuchar y vas a ajustar, empezando ahora». El tipo asintió tan fuerte que pensé que se iba a lastimar el cuello. El resto de la mañana se dedicó a eso. Lo mantuvimos razonable, y por eso, creo que sabes a qué me refiero. No puedo entrar en detalles por razones legales, pero digamos que era el candidato perfecto para un entrenamiento en el campo sobre interrogación y los límites físicos del cuerpo humano. Algunos dirán tortura. En el ejército es mejora de actitud. Para cuando terminamos, él entendió lo que se esperaba de él y nos lo dijo. Lo dejamos allí al borde de su propio campamento, callado, cooperativo y mucho menos seguro de sí mismo que una hora antes, sangrando de las encías, las uñas, la piel suave de las axilas. Sin papeleo, sin informe, nadie para ayudarlo a volver al pueblo. Y nos adentramos en la línea de árboles y nos movimos rápidamente, continuando nuestro ejercicio.